Oblígate a pensar en positivo, especialmente cuando todo parezca fuera de lugar. No esperes motivación, claridad o confianza para actuar. Crea la claridad con la forma en la que piensas, porque quien espera ver para creer, pasa la vida esperando. Quien decide creer antes es quien empieza a ver. Piensa en esto. Si tu mente solo produjera ideas que te elevan, ¿cómo sería tu día hoy? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué paso darías? ¿Cuánto de tu vida actual seguiría existiendo? ¿Y cuánto ya habría cambiado? Entiende algo. El poder no está en el mundo, está en lo que eliges poner dentro de tu cabeza. Cuando diriges tus pensamientos hacia lo que construye, cambias tu estado interno. Y cuando el estado interno cambia, todo alrededor empieza a obedecer. No porque el mundo se transforme de la noche a la mañana, sino porque empiezas a ver, actuar y atraer de otra manera. Los estoicos entendían algo simple: te conviertes en aquello que alimentas mentalmente todos los días. Quien fortalece la valentía, la claridad y la disciplina crece por dentro. Quien alimenta pesimismo, cava su propia prisión, incluso teniendo dentro de sí todo lo que necesita para liberarse. La diferencia entre los dos no está en el destino, está en el diálogo interno de cada mañana. Y hoy, este video es una orden clara. Orienta tu mente antes de que ella te domine. Porque una mente sin dirección no se queda neutral, se va hacia donde el miedo la lleve. En los próximos minutos vas a entender cómo disciplinar tus pensamientos transforma tu estado de ánimo, tu valentía, tus decisiones, y cómo ese movimiento interno abre caminos que hasta ayer parecían imposibles. No es teoría, no es motivación vacía, son los principios que separan a quien vive reaccionando de quien vive construyendo. Ahora, haz lo que hay que hacer. Saca esa intención de la imaginación y comenta aquí abajo: hoy elijo pensar diferente. Soy estoico. Ese comentario no es solo una frase, es un contrato silencioso entre tú y la versión de ti que todavía quiere más. Todo cambio comienza con un gesto, y este es tu primer acto real de disciplina mental. Respira profundo, endereza la postura y ven conmigo. Vamos a nuestra primera lección. 1. Todo pasa primero por tu mente. Antes de que cualquier cosa ocurra en tu vida, ya ocurrió en tu cabeza. Antes de la acción, del resultado, de la conquista o del fracaso, existe un pensamiento. Y es ese pensamiento el que decide todo. Todo lo que sucede afuera comienza adentro. La forma en que piensas es la base invisible de tu realidad. Si te levantas todos los días con la mente sumergida en dudas, miedo y quejas, el mundo te parecerá pesado, injusto y agotador. Pero si despiertas decidido a enfocarte en lo que puedes construir, el mismo mundo, el mismo escenario, se transforma en un terreno fértil, lleno de posibilidades. La diferencia no está en las circunstancias, está en la manera en que las miras. Piensa en la cámara del celular. 2 personas pueden fotografiar exactamente el mismo paisaje, el mismo día, a la misma hora. Pero si una usa un lente sucio y la otra un lente limpio, las fotos serán completamente diferentes. El paisaje es el mismo. Lo que cambia es el instrumento que captura. Tu mente es ese lente, y cuando está empañado por pensamientos negativos, todo lo que ves parece feo, distorsionado y sin brillo. Pero cuando aprendes a limpiarlo, cuando cambias el enfoque, el tono interno, el diálogo contigo mismo, toda tu vida empieza a cambiar también. Y ese cambio no es solamente emocional, es estructural. Tu cerebro, tus hábitos y tus emociones empiezan a alinearse con aquello que piensas con frecuencia. El pensamiento es el punto de partida de todo. Determina tus decisiones, moldea tus comportamientos y atrae el tipo de energía que sostienes.
Piensa en esto. Dos hombres pueden caminar por el mismo camino. Uno ve polvo, cansancio y obstáculos. El otro ve recorrido, propósito y aprendizaje. Nada cambió por fuera, pero todo cambió por dentro. Es el mismo camino produciendo dos destinos diferentes, porque fue recorrido por dos mentes diferentes. Esa es la verdadera fuerza del pensamiento positivo. No es fingir que todo está bien. Es escoger la postura que vas a mantener. No es negar el dolor, es decidir qué vas a hacer con él. Ralph Waldo Emerson decía, «El hombre es aquello que piensa todo el día». Esa frase es una ley. Lo que cultivas en silencio se convertirá en tu voz. Lo que repites en tu mente se convertirá en tu destino. Entonces, observa tus pensamientos cuando despiertas, cuando trabajas, cuando vuelves a casa. Lo que pasa por tu mente, ¿te está fortaleciendo o te está paralizando? ¿Tú diriges tu mente o solamente reaccionas a ella? La diferencia entre quien avanza y quien se queda estancado vive exactamente en ese instante. En el momento en que decides dejar de obedecer tus pensamientos y comienzas a dirigirlos. Quien no conduce su propia mente termina siendo conducido por ella, y casi nunca hacia un buen lugar. Pensar positivo no es ingenuidad, es autodominio, es decirte a ti mismo, yo elijo mantener la calma, incluso en medio del caos. Yo elijo ver una salida, incluso rodeado de paredes. Y cuando esa decisión se convierte en hábito, la vida deja de ser algo que simplemente te sucede y pasa a ser algo que tú construyes. 2. Deja de hablarte a ti mismo como si fueras tu enemigo. Fíjate en algo, nunca estás realmente solo. Incluso cuando no hay nadie cerca, hay alguien hablándote, comentando, juzgando, opinando sobre cada paso que das. Esa persona eres tú mismo. Y por eso, la forma en que hablas con los demás es importante, pero la forma en que hablas contigo mismo es decisiva. Porque el diálogo interno es el sistema operativo de la mente, y si está corrompido, todo lo que hagas se verá afectado. ¿Cuántas veces te descubres diciendo, no puedo? Eso no es para mí. Siempre me equivoco. Esas frases parecen inofensivas, pero funcionan como órdenes mentales. El cerebro no discute contigo, te obedece. Si te dices a ti mismo que eres incapaz, actuará como si lo fueras. Si te llamas débil 1000 veces, en la vez número 1000, uno lo creerá. La verdad es que nadie fracasa por falta de potencial, fracasa por exceso de autocrítica. Te convences de que no estás listo, y esa creencia termina convirtiéndose en realidad. Es como un juez que condena al acusado antes de que el juicio siquiera empiece. Solo que, en esta historia, el juez y el acusado eres tú mismo. Por eso, la primera reforma que necesitas hacer no es en el cuerpo ni en la rutina, es en el lenguaje con el que te tratas. Piensa en la mente como una casa. Las palabras que usas son los muebles. Si llenas ese espacio con frases de culpa, de duda y de miedo, no hay forma de vivir en paz dentro de ella. Es como intentar descansar en una habitación llena de espinas, pero cuando empiezas a reemplazar el no puedo por estoy aprendiendo y el soy un fracaso por estoy en construcción, algo cambia profundamente. Dejas de ser tu enemigo y empiezas a convertirte en tu propio aliado. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Y tu lenguaje interno es el timón que dirige ese viento. Quien vive atacándose con palabras, vive a la deriva. Pero quien se habla con claridad, firmeza y propósito, empieza a dirigir su propio destino. Entonces observa lo que te dices a ti mismo todos los días. La mente cree en la repetición, no en las intenciones. Repite valentía y aprenderá valentía. Repite duda y aprenderá miedo. No te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que repites. Corregir tus diálogos es cambiar el tono de tu conciencia. Es elegir palabras que construyen y no palabras que sabotean.
es entender que cada frase que te dices es una semilla, y el jardín de tu mente florece o se marchita según las palabras que plantes. A partir de hoy, cada vez que te escuches diciendo algo negativo, detente, respira y reformúlalo. Convierte el no puedo en todavía no puedo. Cambia el nunca lo he logrado por lo estoy intentando otra vez. Sustituye el yo soy así por estoy cambiando poco a poco. Esos pequeños cambios parecen detalles, pero son actos de poder, porque cambiar la frase es cambiar la dirección. Hablarle bien al mundo empieza por hablarte bien a ti mismo, cuando nadie está mirando. Y cuando esa voz interna se convierte en tu aliada en lugar de tu verdugo, pensar positivo deja de ser un esfuerzo. Se vuelve una consecuencia. 3. No confundas tu etapa con quién eres. Tú no eres tu peor día. No eres tu cuenta en números rojos, tu hoja de vida detenida, ni la relación que terminó. Todo eso es el lugar donde estás, no quién eres. Y confundir esas dos cosas es el error que mantiene a muchas personas atrapadas durante años. Tu realidad no define quién eres, solo muestra dónde estás. Hay personas que miran su propio momento y sienten vergüenza, miedo o impotencia, como si el presente fuera una sentencia. Pero el presente es apenas un capítulo, no el libro completo. La página de hoy puede estar difícil, pero la historia todavía se está escribiendo y el autor eres tú. Nadie juzga un libro por la página más dolorosa. ¿Por qué harías eso con tu propia vida? Y si en este momento sientes que estás lejos de donde querías estar, entiende esto. Distancia no es derrota, es dirección. La distancia solo mide cuánto te falta por crecer, no cuánto has fracasado. Quien está lejos del destino todavía sigue en el camino. Quien renunció, ese sí dejó de medir. Lo que te separa de la vida que deseas no es el tiempo, es la mentalidad. Si comienzas el día pensando con fe, con enfoque y con determinación, algo dentro de ti se alinea y aquello que estaba estancado empieza a moverse. Piensa en esa mujer que vive sola, rodeada de cuentas, miedos y dudas, y aún así decide hacer lo que puede. Organiza la casa, limpia el piso, prepara café y escribe en un papel, un día a la vez. En ese instante, ella todavía no cambió el mundo, pero cambió el ambiente dentro de sí misma, y ese es el comienzo de toda transformación. Toda gran transformación comienza pequeña, en un gesto que nadie ve, en un día que nadie aplaude. La realidad no es enemiga, es el escenario donde entrenas tu fe. Tal vez todavía no hayas llegado, pero ya comenzaste a caminar en la dirección correcta. Y el destino, inevitablemente, responde a quien se mueve con convicción. El primer paso para cambiar el mundo a tu alrededor es cambiar el tono de tu mente. Observa lo que te dices a ti mismo. ¿Te das ánimo o te criticas? ¿Te enfocas en lo que tienes o en lo que te falta? ¿Te permites soñar o te saboteas antes siquiera de intentarlo? Antes de cambiar de ciudad, de trabajo o de vida, cambia tu discurso interno. Es desde ahí que todo nace. El diálogo interno es la base invisible de la autoconfianza, y todo cambio verdadero comienza ahí. Tú eres el director de tu mente, no un extra dentro de tus propios pensamientos. Si no diriges tu propia narrativa, alguien o algo lo hará por ti, y rara vez quien toma el control del guión de tu vida escribe un final feliz para ti. No permitas que ideas antiguas, miedos repetidos o creencias limitantes tomen el control de tu historia. Tú eliges qué cultivar, y aquello que cultivas todos los días se convierte en el terreno de tu realidad. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que realmente importa. Y es exactamente eso. La victoria no nace del ambiente, nace de la actitud.
Dos personas pueden vivir la misma caída. Una se levanta más fuerte, la otra se acostumbra al suelo. La diferencia nunca está en la caída, está en la respuesta. El pensamiento positivo no es una reacción automática, es una práctica consciente. Es mirar tu propia vida y decir, puedo recomenzar desde aquí y eso es suficiente. Entonces, no te intimides por tu etapa actual. No es un obstáculo, es un entrenamiento. Y quien aprende a mantener la fe en medio de las dificultades, conquista una fuerza que ninguna victoria fácil puede dar. Lo que hoy parece peso, mañana será estructura. Y lo que hoy te pone a prueba, mañana será aquello que te sostenga. Porque la vida no moldea a quien solo recibe, moldea a quien atraviesa. 4. Entrena tu mente hasta que la inseguridad pierda fuerza. La inseguridad no desaparece porque tú lo pides, desaparece porque entrenas. Quien espera que la confianza llegue como un regalo, se queda esperando toda la vida. Quien entrena, conquista. La confianza no nace del azar, nace del entrenamiento. Es como un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y ese entrenamiento comienza todos los días, en el instante en que despiertas. La primera voz que escuchas en la mañana es la que define si tu día será guiado por la fe o por el miedo. Y esa voz es la tuya. Puede ser la voz de la prisa, de la duda, o puede ser la voz de la calma, que te recuerda lo que realmente importa. Los primeros 5 minutos del día deciden las otras 23 horas y 55 minutos, y casi nadie se da cuenta de eso. Por eso, apenas abras los ojos, incluso antes de mirar el celular o pensar en las obligaciones, di en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo simple: la cama donde duermes, el aire que respiras, el techo sobre tu cabeza. La gratitud es el ejercicio más silencioso y poderoso de la autoconfianza, porque cambia el punto de enfoque de la mente. Te enseña a mirar lo que tienes, no lo que te falta. Y cuando cambias el enfoque, cambia la frecuencia de tus pensamientos y la energía con la que vives. La queja te deja atrapado en lo que falta. La gratitud te conecta con lo que crece. Es como cambiar la estación de la radio mental. Cuanto más sintonizas con lo que es bueno, más claridad y valentía empiezan a formar parte de tu estado natural. No se puede escuchar 2 estaciones al mismo tiempo, o pones la música de la queja, o pones la música de la construcción. Y cuanto más te mantienes en ese estado, más claridad ganas para actuar, más ligereza para enfrentar el día y más confianza para decidir. Piensa en 2 personas que perdieron la misma oportunidad. Una pasa días castigándose, repitiendo, nunca hago nada bien. La otra vive la misma pérdida, pero decide pensar, ahora sé qué no debo hacer la próxima vez. El error es el mismo, pero una lo convierte en una carga y la otra en una herramienta. Una lleva la caída como un peso. La otra usa la caída como un escalón. Así es como la mente entrenada crea fuerza a partir de la caída, no negando el dolor, sino extrayendo de él sabiduría. Robin Sharma escribió, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces todos los días. El secreto del éxito está en tu rutina diaria. Fíjate bien, él no dijo en tu motivación, ni en tu suerte. Dijo en tu rutina. Porque es lo que repites lo que te construye, no lo que sientes en los días buenos. Esa es la esencia del entrenamiento mental. Cuando comienzas el día con gratitud, le estás dando al cerebro una orden. Yo estoy en control. Y a partir de ahí, todo responde de manera diferente. Las decisiones se vuelven más firmes, las palabras más conscientes y el cuerpo empieza a obedecer a la mente, no al miedo. La autoconfianza no nace de ignorar las dificultades, sino de creer que tienes recursos para atravesarlas. Nace del hábito de dirigir tu propia atención, de escoger qué pensar y qué alimentar dentro de ti.
La confianza no es un regalo de la vida. Es un voto que renuevas cada mañana, incluso cuando el mundo parece dudar de ti. Es el compromiso silencioso de decirte a ti mismo, yo puedo manejar esto. Y manejar, ese es el verbo de la autoconfianza. No es vencer, no es dominar, no es acertar a la primera, es manejar. Quien aprende a manejar, aprende a vivir. Por eso, practica este pequeño ritual todas las mañanas. 3 motivos de gratitud, todos los días. Con el tiempo vas a darte cuenta de algo. Cuanto más reconoces lo que tienes, más capaz te sientes de conquistar lo que te falta. La mente empieza a servirte, no a sabotearte. Lo que antes era duda se convierte en decisión. Lo que era miedo se convierte en movimiento. Esta práctica simple reprograma tu cerebro. Aprendes a ver abundancia incluso donde antes solo veías carencia. Y cuando la mente aprende a comenzar el día con gratitud, todo el cuerpo empieza a actuar con confianza. Porque la mente que confía no pide permiso para actuar, no espera el escenario ideal, no espera a que el miedo desaparezca. La mente que confía no espera el momento correcto, ella crea el momento correcto. 5. Tu presencia habla antes que tú. Antes de que digas una palabra, el mundo ya te leyó. Por la forma en que entras a un lugar, por la manera en que miras, por el silencio que ocupas. Las personas no esperan a que hables para formarse una opinión. Primero te sienten. La forma en que te muestras al mundo no tiene que ver con apariencia, tiene que ver con energía. Es el reflejo directo de aquello que piensas y sientes cuando nadie te está viendo. Si dentro de ti hay enfoque, confianza y propósito, eso se nota, incluso en silencio. Pero si hay duda, negatividad y confusión, el mundo lo percibe antes de que digas una sola palabra. Ser positivo no significa ignorar los problemas, ni fingir que todo está bien. Significa elegir mirar hacia adelante incluso cuando el camino parece lleno de piedras. Es seguir firme, confiado y con esperanza, incluso cuando el día empieza difícil. Es entender que, aunque algo no salga como querías, existe un motivo, una lección, una oportunidad escondida. Esa mentalidad cambia tu comportamiento. Porque quien cree en sí mismo actúa diferente, habla con más claridad, se posiciona con más firmeza e inspira más confianza. No necesita gritar para ser escuchado, basta con estar completo para ser notado. Y así es como la mente transforma la realidad, no con magia, sino con actitud. Piensa en esto, las personas no creen en quien solo habla, creen en quien transmite convicción. Y esa convicción no nace de las palabras, nace de la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Un discurso bonito sin una postura coherente es teatro, y el mundo se cansa rápido del teatro. El filósofo William James escribió, «La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad acción y sentimiento caminan juntos. Actuando como si tuviéramos fe, la fe llegará». Esa frase es un mapa. Muestra que el secreto no está en esperar sentir confianza, sino en actuar como alguien confiado, hasta que eso se vuelva natural. No esperas estar listo para actuar, actúas, y la preparación aparece en el camino. Mostrarse como alguien competente, positivo y enfocado no es arrogancia, es coherencia con aquello que estás construyendo. Es vivir como si la victoria dependiera de ti, porque, en gran parte, realmente depende. La energía que emites es una invitación silenciosa. Le dice al mundo quién eres y qué mereces recibir de él. Entonces, la próxima vez que salgas de casa, entres a una reunión o te mires al espejo, pregúntate, ¿qué comunica mi presencia? ¿Duda o dirección? ¿Cansancio o propósito? ¿Queja o construcción? La respuesta a esa pregunta no está en la ropa que llevas puesta, sino en la mente que cargas.
Y cuando tu mentalidad cambia, tu postura cambia. Cuando tu postura cambia, tu presencia cambia. Y cuando tu presencia cambia, el mundo entero empieza a responder diferente, porque el mundo siempre responde a lo que emanas, no a lo que dices. 6. Tus objetivos necesitan caber dentro de tu día. Existe una diferencia enorme entre querer algo y pertenecer a algo. Querer es deseo, pertenecer es identidad. Y solo aquello que se vuelve identidad llega a realizarse. Cuanto más lejano parece un objetivo, más difícil se vuelve a hacerlo real. Y la razón no es falta de capacidad, es falta de pertenencia. El cerebro humano solo se esfuerza por aquello que reconoce como parte de su propia identidad. Los estudios del neurocientífico Hal Hershfield de la Universidad de California mostraron algo impresionante usando resonancia magnética. Cuando la mayoría de las personas piensa en sí misma en el futuro, el cerebro reacciona como si estuviera pensando en un extraño, no en sí misma, en otra persona. Y por eso tanta gente tiene dificultad para ahorrar, cuidar su salud o estudiar para algo a largo plazo. Miran al yo de mañana como si fuera otra persona, y el cerebro no lucha por quien no reconoce como parte de sí. Actúas con fuerza cuando sientes que algo te pertenece. Por eso los sueños lejanos mueren y las metas incorporadas florecen. La diferencia entre el deseo y el resultado está en la sensación de pertenencia. Cuando algo es tuyo, el cerebro no negocia, ejecuta. Todo lo que deseas necesita ser llevado hacia dentro de tu rutina, de tu lenguaje, de tu cuerpo. Cuando dices mi objetivo, todavía está lejos. Pero cuando dices, esto hace parte de mi vida, el cerebro entiende que es ahora y empieza a actuar para alinear el presente con esa idea. El lenguaje no describe tu realidad, la construye. Piensa en alguien que quiere cambiar su cuerpo, pero sigue diciendo, algún día empiezo a entrenar. Ahora piensa en quien dice, yo soy alguien que entrena, incluso cansado. El primero vive en el campo de la intención, el segundo en el campo de la identidad. Y por eso uno sigue deseando y el otro evoluciona. Uno espera el momento correcto, el otro se convirtió en el momento correcto. No necesitas esperar a ser para empezar, necesitas empezar para convertirte. Repite esto, cuanto más te acercas mentalmente a tu futuro, más rápido se vuelve presente. Todos los días, declara en voz alta lo que quieres construir, no como una petición, sino como un hecho que ya te pertenece. Di, tengo una mente fuerte y disciplinada. Todo lo que toco, mejora. Soy capaz de realizar aquello que decido. No importa si al principio no lo crees. La mente humana aprende por repetición. Y el cerebro no distingue imaginación de realidad cuando es expuesto a la misma información con frecuencia. Es el mismo principio que hace que una propaganda repetida 1000 veces se vuelva verdad en tu cabeza. Solo que esta vez, el anunciante eres tú y el producto es tu nueva vida. Repite con convicción y tu mente empezará a aceptarlo. Cuando tu mente acepta, el cuerpo ejecuta. Como decía William James, padre de la psicología moderna, cree que la acción es posible y crearás las condiciones para que lo sea. Esa es la fuerza de la pertenencia. No esperas que el futuro llegue, lo acercas hacia ti hasta que se convierte en parte de tu vida ahora. No se trata de alcanzar a quien quieres ser. Se trata de dejar de huir de quien ya te estás convirtiendo. Escribe en los comentarios, yo ya pertenezco a la vida que estoy construyendo. Y entiende esto, no es solamente para comentar, es para declarar algo dentro de ti. Cuando escribes, le das forma a la idea, plantas una semilla en el inconsciente y creas un punto de partida real. En ese instante, no solo estás escribiendo palabras, le estás diciendo a tu mente que el control volvió a tus manos. Estás firmando un contrato silencioso con tu futuro, y cuando la mente entiende eso, la vida empieza poco a poco
a obedecer. 7. No dejes que el caos viva en tu mente. ¿Te consideras una persona bien informada? Tal vez sea momento de hacerte otra pregunta. ¿Estás informado o estás intoxicado? Porque la mayoría de las personas cruza esa línea todos los días sin darse cuenta, creyendo que solo se están actualizando, cuando en realidad se están envenenando poco a poco. La mente es como un jardín. Todo lo que ves, escuchas y lees entra como una semilla. Algunas florecen, otras envenenan la tierra. Si pasas el día entero alimentándote de noticias negativas, comparaciones en redes sociales o conversaciones cargadas de drama, no es extraño que tu mente termine el día agotada y confundida. No estás cansado de la vida, estás cansado de todo lo que has estado metiendo dentro de ella. Lo que entra constantemente en ti empieza, poco a poco, a moldear lo que sale. Es imposible cultivar paz con la cabeza sumergida en ruido. Las personas cuidan el cuerpo con atención. Escogen lo que comen, hacen ejercicio, leen etiquetas, evitan excesos, pero dejan la mente abierta a cualquier tipo de basura emocional. Se lavan las manos antes de comer, pero no filtran lo que ven antes de dormir. Jamás permitirías que alguien botara basura dentro de tu casa, pero permites que arrojen pesimismo dentro de tu mente todos los días. Solo observa. ¿Cuántas veces abriste el celular y en pocos minutos ya estabas irritado, ansioso o comparando tu vida con la de alguien más? Eso no es coincidencia, es condicionamiento. La pantalla no te entretuvo, te programó. Lo que consumes define lo que sientes y lo que sientes define lo que haces. Filtrar lo que consumes no es aislamiento, es sabiduría. Es entender que todo lo que entra por los ojos y los oídos se transforma en pensamiento y el pensamiento se transforma en comportamiento. No existe contenido neutro, o te construye o te desgasta. Cuando te rodeas de personas y contenidos que elevan, empiezas a pensar mejor, actuar mejor y decidir mejor. Pero cuando vives rodeado de quejas y drama, comienzas a confundir agitación con intensidad y ruido con vida. Llegas a pensar que estás viviendo, cuando en realidad solo estás reaccionando. Por eso, escoge bien las voces que escuchas, los contenidos que sigues, las conversaciones que alimentas. Todo eso es una dieta, solo que del alma. Como dijo Eckhart Tolle, la contaminación no está solo en las calles, sino también en la mente humana. Y tenía razón. El exceso de información, drama y comparación es una forma de contaminación mental, y si no creas filtros, terminas respirando eso todos los días. Y luego, cuando te sientes asfixiado por dentro, no entiendes de dónde vino ese aire pesado. Vino de todo aquello que dejaste entrar sin cuestionarlo. Apagar lo que te contamina no es debilidad, es higiene mental. Evitar ciertas personas o ciertos temas no es arrogancia, es autocuidado. No necesitas demostrar que eres lo suficientemente fuerte para escuchar todo, solo lo bastante sabio para no dejar entrar cualquier cosa. Una mente protegida no es una mente cerrada, es una mente consciente. Cuida tu mente como cuidarías un jardín. Arranca las malas hierbas del pesimismo, riega las buenas semillas de la claridad y permite que el silencio se convierta en tu fertilizante. Porque un jardín sin cuidado no se queda neutral, se llena de maleza. Al final, lo que crece dentro de ti es exactamente aquello que decides permitir entrar. Y lo que permites entrar hoy será lo que va a dirigir tu mente mañana. No cosechas lo que deseas, cosechas lo que consumes. Entonces, pregúntate, todos los días, antes de abrir cualquier pantalla, cualquier conversación, cualquier puerta, ¿esto es una semilla o es veneno? 8. Tu potencial exige valentía.
¿Ya te diste cuenta de que un niño no tiene miedo de crear? Toma una caja de cartón y la convierte en una nave espacial. Toma una sábana y la convierte en la capa de un héroe. Pero en algún momento de la vida, alguien te enseñó que eso era una pérdida de tiempo, y tú lo creíste. El problema es que, junto con el juego, apagaste la herramienta más importante que tenías. Naciste con dos poderes inmensos, pero la mayoría de las personas pasa la vida sin darse cuenta de eso. Imaginación y creatividad. Esas fuerzas no son dones reservados para artistas, escritores o genios, son herramientas naturales del ser humano, semillas que todos llevan dentro, pero que pocos riegan. La creatividad es la capacidad de ver una puerta donde antes solo había una pared. Es el poder de transformar lo que parece imposible en algo viable y lo que parece confuso en claridad. No se trata de dibujar bien o escribir bonito. Se trata de no aceptar que el camino terminó solo porque se volvió difícil. Cada vez que encuentras una salida en medio del caos, estás creando. Cada vez que resuelves un problema con pocos recursos, estás innovando. Cada vez que improvisas, te adaptas, ajustas. Estás ejercitando el poder que pensabas que no tenías. Eres creativo cada vez que te niegas a aceptar que no existe una salida. Piensa en alguien que perdió el trabajo y en lugar de rendirse, empezó a vender algo sencillo, aprender una nueva habilidad o crear una alternativa que nadie había intentado. Tal vez esa persona no lo perciba, pero en ese momento está usando el mismo poder que construye empresas, libros e inventos. La capacidad de imaginar un camino cuando todos los demás solo ven un callejón sin salida. La diferencia entre quien se hunde y quien se reinventa no está en los recursos, está en la imaginación. La mente creativa no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. El problema es que con el tiempo, la mente va siendo domesticada por el miedo a equivocarse. Empiezas a pensar dentro de cajas que ni siquiera fueron creadas por ti. Cajas construidas por la escuela, por la familia, por la sociedad, y pasas toda la vida intentando encajar dentro de ellas, sin darte cuenta de que nunca fuiste hecho para caber ahí. Aprendes a repetir fórmulas, a dudar de tu propia intuición, y olvidas que la imaginación es la herramienta más poderosa que existe para cambiar el rumbo de tu propia vida. Albert Einstein decía: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento muestra lo que ya existe, pero la imaginación crea lo que todavía no existe. Ella es el puente entre lo que tienes y lo que deseas construir. Una mente creativa no se limita a las circunstancias, las rediseña. Y cuanto más la ejercitas, más libre te vuelves, porque descubres que la realidad no es un muro fijo, es un campo abierto esperando una nueva forma de ser visto. Donde la mayoría ve un problema, ella ve materia prima. Una mente fuerte crea caminos donde otros solo ven paredes. Y ese es el poder que necesitas recordar que tienes. El poder de transformar pensamiento en dirección y dirección en resultado. Todo gran cambio comienza cuando alguien se atreve a imaginar algo diferente y decide actuar, incluso sin saber todavía exactamente cómo. Entonces, no esperes inspiración, crea movimiento. La inspiración no toca la puerta de quien se queda esperando, aparece en medio de la acción. Cada vez que imagines una solución, una idea, una nueva forma de actuar, actúa. La acción es el pincel que transforma la imaginación en realidad. Es el punto en el que la mente deja de soñar y empieza a construir. Y cuando empiezas a actuar a partir de tu propia mente, la vida deja de ser una repetición y pasa a ser una creación continua. Porque la mente que crea no depende de las circunstancias, las trasciende. Y quien aprende a usar ese poder nunca vuelve a sentirse limitado, porque entiende que dentro de sí siempre existe un camino más.
Por eso, recuerda, no necesitas más recursos para empezar, necesitas más valentía para usar lo que ya tienes. No necesitas que el mundo crea en ti primero, necesitas creer tú primero y el mundo termina acompañándote. La imaginación es el punto de partida, la valentía es el motor y la acción es el camino. Quien une esos tres deja de ser rehén de la realidad y empieza a convertirse en autor de ella, porque el potencial guardado es peso, el potencial en movimiento es destino. 9. Hoy permite que tu confianza crezca. Todo cambia cuando decides creer en ti mismo, no después de que las cosas salen bien, sino antes. El verdadero cambio empieza cuando, incluso sin pruebas, eliges actuar como alguien capaz. Porque creer no es esperar la confirmación del mundo, es construir esa confirmación dentro de ti, ladrillo por ladrillo, acción por acción. Una mentalidad ganadora no nace por casualidad, nace de la práctica. Día tras día, fortaleces ese músculo invisible que te sostiene cuando nadie más cree en ti. Y como todo músculo, duele antes de crecer. La suerte no aparece sola, se construye paso a paso con el esfuerzo de quien no se rinde. La vida nunca ha sido una línea recta. Todos atravesamos tiempos oscuros. Yo también viví los míos. Hubo un tiempo en el que no tenía dinero, no tenía dirección, dormía en un pequeño apartamento vacío. Las paredes parecían más altas de lo que eran, el silencio más pesado, pero dentro de mí había una chispa, una esperanza mínima, y eso fue suficiente para empezar, porque ningún incendio comienza grande. Todo lo que arde con fuerza empezó pequeño. Fue ahí cuando entendí algo que cambia todo, el poder del diálogo interno. Aquello que te dices a ti mismo cuando nadie más está escuchando es lo que determina el rumbo de tu vida. Escucha bien, las palabras que repites en silencio tienen más fuerza que cualquier consejo que alguien pueda darte. Si, al equivocarte, te dices, soy inútil, tu mente registra eso como una verdad. Pero si dices, esto hace parte del proceso, voy a mejorar, ella empieza a reprogramarte y poco a poco la confianza vuelve, la fuerza vuelve, la fe en ti renace. No de una sola vez, no con fuegos artificiales, sino como una luz que va creciendo poco a poco hasta iluminarlo todo. No necesitas creer completamente en ti desde el primer día. Solo necesitas dejar de atacarte. Antes de aprender a elogiarte, aprende a dejar de destruirte. La autoconfianza no es un grito de victoria, es un susurro que se repite hasta convertirse en convicción. El verdadero pensamiento positivo no es negar lo negativo, es reinterpretarlo. Es tomar el peso y convertirlo en entrenamiento. Es mirar el pasado y encontrar lecciones donde antes solo había dolor. La misma historia puede ser una cicatriz o un diploma, depende de cómo decidas contarla. Haz un ejercicio ahora. Toma una hoja de papel y escribe 3 momentos difíciles que hayas vivido. En cada uno de ellos, anota lo que aprendiste. Tal vez perdiste un trabajo, pero aprendiste a ser más resiliente. Tal vez fuiste rechazado, pero descubriste que tu valor no depende de la aprobación de los demás. Tal vez fuiste traicionado, pero aprendiste a confiar con más discernimiento. Tal vez fracasaste, y fue exactamente ese fracaso el que te enseñó lo que ningún éxito habría podido enseñarte. Ese ejercicio transforma el pasado en sabiduría. Muestra que, incluso en los días más oscuros, la vida te estaba preparando para brillar con más intensidad. No estabas siendo destruido, estabas siendo moldeado. Y ser moldeado duele, porque arranca partes de ti, pero lo que queda brilla. Como decía Viktor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos.
Y eso es lo que realmente significa la fe en uno mismo, la decisión de seguir creciendo, incluso cuando nada afuera parece apoyarte. Cree en ti cuando todavía no hay resultados. Cree en ti cuando nadie más ve tu esfuerzo. Porque es en esa etapa invisible donde la verdadera fuerza se forma, en el silencio, en el cansancio, en la insistencia. Todo lo fuerte fue forjado en secreto, antes de aparecer ante el mundo. Cree en ti mismo incluso sin garantías, incluso sin aplausos, porque la vida no recompensa a quien espera sentirse confiado, recompensa a quien actúa hasta que la confianza aparece, a quien sigue caminando incluso sin ver el final del camino, a quien insiste incluso cuando insistir parece terquedad, y a quien persiste hasta que lo imposible empieza a ceder.